refiriendo a Palacios, señala un texto que es muy conocido en derecho procesal, en cuanto a que dice que el derecho, no existe un derecho adquirido a ser juzgado con arreglo a determinado procedimiento. Es decir, nadie tiene ese derecho adquirido, está muy bien, por eso las leyes se aplican en forma inmediata, eso es consecuencia inmediata que surge del fallo Pluspetrol y Urquiza. Sin embargo, señala esto, refiriéndose a Palacios, citando a Palacios, señala el fallo de la Corte y después dice, bueno, en este contexto no hay ninguna objeción para la aplicación de la ley 15.057. Con lo cual nos introduce en toda una novedad doctrinaria que, bueno, lo dice la Corte. Pero esto como una curiosidad, quiero hacer un paréntesis como para que tengan una curiosidad de este fallo. Entonces estábamos en que la Corte no encuentra ninguna objeción constitucional en cuanto a que la provincia esté transfiriendo competencias o facultades reservadas a la nación. Descartado esto, por supuesto, sostiene que ahí ya la ley 14.997 deja de ser inconstitucional. Pero la Corte hace algo más, porque pasa a analizar la ley 27.348 y el sistema de comisiones médicas jurisdiccionales, que no era propiamente la cuestión del fallo, que era abocarse a si la adhesión era constitucional o no era constitucional. Y cuando falla ahí, cuando empieza a analizar esto, resumidamente, para poder meternos ya en las consecuencias procesales del fallo Marchetti, la Corte mira para atrás, mira lo que se llama, y en esto por ahí ustedes me pueden ayudar porque mi inglés no pasa de lo que Tevez diría very difficult, el leading case de la provincia de Buenos Aires, que es el fallo Quiroga. Y revisando el fallo Quiroga, sin entrar a analizar el fallo, resumidamente dice las dos objeciones más importantes de Quiroga por la cual se declaraba que todo el procedimiento ante comisiones médicas era inconstitucional, que normaba en ese momento la 24.557, era, uno, que la revisión de los sucedidos en las comisiones médicas iba a la justicia federal o al fuero de la seguridad social en la capital federal, y el segundo es que no había una revisión amplia, un control judicial suficiente, en palabras de la Corte Nación, como cita el ministro Soria. Y que con la llegada de la ley 27.348 se elimina la primera de esas barreras, porque la ley 27.348 en su artículo 2 dice que lo resuelto por las comisiones médicas son susceptibles de recurso a apelación ante la justicia ordinaria que tenga competencia territorial donde intervino la comisión médica donde se tramitó el caso, por ejemplo, los tribunales de Mercedes en casos que tramiten ante la comisión médica de Mercedes. Así que lo está extrayendo toda cuestión de comisión médica de lo que es el fuero federal, lo están metiendo en sus jueces naturales, como señala la Constitución, que son los jueces provinciales del trabajo. Y la segunda cuestión, en cuanto al control judicial suficiente, no lo centra la Corte en ese recurso de apelación, que es muy discutible el control judicial suficiente que puede dar sobre un recurso de apelación en relación con todo lo que ellos, si nos vamos a la parte civil y a la naturaleza, un recurso de apelación en relación con toda la discusión que podemos poner, pero lo centra en el 2J. Y más en el 2J que en el 2C. El 2C no lo menciona como al pasar. El 2J, en cuanto, ahora vamos a ver, establece una acción laboral ordinaria para revisar lo acontecido en las comisiones médicas. Diciendo, las dos barreras que yo tenía en Quiroga, dice la Corte, uno era que se me iba a la justicia federal, la otra que no había manera de revisar en forma amplia esto que había pasado, desaparecieron. Frente a ello, ya no encuentran objeción sobre esto que Genoud lo define como una etapa previa con experticia. Es decir, y tampoco encuentran objeción en cuanto a el acceso inmediato a la justicia que dispone el artículo 15, o el acceso restricto inmediato a la justicia que dispone el artículo 15 de la Constitución Provincial, porque dicen que estos 60 días hábiles administrativos que demanda la ley 27.348, entre los cuales debe transcurrir el trámite por las comisiones médicas, caso contrario el trabajador podrá, si no tuvo ninguna respuesta, podrá acudir a la justicia, no es un plazo que afecte el carácter de la restricción, no produce una restricción de acceso a la justicia en los términos del artículo 15 de la Constitución de la provincia. Es más, en el voto de la doctora Kogan
señala que este transcurrir por las comisiones médicas en un plazo que ella determina como corto, hace al principio protectorio que determina el artículo 14 bis de la Constitución, porque facilita una etapa donde el trabajador puede plantear su problema, su reclamo por accidente o enfermedad profesional y rápidamente, sin la necesidad del tiempo judicial, de transcurrir un proceso judicial, puede solucionar su inconveniente, y entonces esa prontitud, esa celeridad en percibir aquello que le corresponde hace al del principio protectorio. Esto, más allá de la opinión que pueda tener alguno de ustedes, es lo que cita la doctora Kogan. Hay una cuestión curiosa, otra perlita del fallo Marchetti, y ya que estamos en tiempos de COVID, viene bien comentarla, aunque sea como al pasar, es en cuanto el doctor Soria señala que en principio no hay ningún problema con la adhesión, tampoco hay ningún problema que el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación, que como ya dijimos, en los casos de accidentes es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, dicten distintas resoluciones o medidas que vayan llenando, dice el doctor Soria, los detalles correspondientes al título primero de la ley 27.348, es decir, dictar todas estas normas de carácter procesal para poder tramitar el proceso ante las comisiones médicas. Y que inclusive lo que hace mediante la ley 1497 la provincia es adherir a lo que ya está. Pero si hubiese modificaciones en cuanto a la ley 27, al trámite de la 27.348, el doctor Soria habla de la LCRT, Ley Complementaria de Riesgos de Trabajo, que era una de las cuestiones que se planteaban en algunos fallos que dictaban la inconstitucionalidad de la ley 14.997. Entonces, en esos casos, la provincia debería dictar una nueva adhesión. Y acá viene la perlita que les decía del tema del COVID-19, porque el COVID-19 no está contemplado en el régimen de riesgo de trabajo. De hecho, hubo que dictar un DNU, el 367/20, por parte del Poder Ejecutivo, y luego la SRT dictó la resolución 38/20, estableciendo cuál es el procedimiento, que si bien el Poder Ejecutivo la determina como una enfermedad no listada, la SRT le da un procedimiento particular e independiente de las enfermedades no listadas, y entonces podría pensarse si el COVID-19 entra en esta adhesión que determina la 14.997 o no. Es una perlita que se la dejo para pensar, no la tenemos resuelta, obvio, y tampoco puedo hablar sobre eso. Pero tengamos en cuenta que hay una modificación legal, no es solamente una resolución del SRT, una modificación legal que introduce el DNU al considerarla una enfermedad profesional no listada, si bien eso lo hace para que el trabajador pueda recibir las prestaciones médicas por parte de la RT, de las ART, es una modificación, y en definitiva, si tiene reclamo o no los casos de COVID-19, habrá que ver si dejan algún tipo de incapacidad, porque puede ser, la verdad yo esa parte médica todavía no la conozco, pero puede ser que el COVID-19 no deje ningún tipo de incapacidad, y bueno, estaríamos solamente en una cuestión de orden técnico, pero a los efectos prácticos, para lo único que servirían todas estas disposiciones es para poder brindarle las prestaciones médicas al trabajador, y no desde el punto de vista indemnizatorio. Eso lo iremos viendo en el futuro. Así que bueno, la idea entonces de Marchetti es esta. Primero dicta, sale la constitucionalidad de la 1497, que es decir que la adhesión formulada por la provincia de Buenos Aires es absolutamente constitucional, y avanza más el fallo, aunque no en su parte positiva, sí en sus argumentos, y la línea argumental de este fallo, es decir que el trámite que introduce la ley 27.348 no sería objetable constitucionalmente. Digo no sería porque no lo dice expresamente, aunque lo dice en su línea argumental, y los jueces tenemos que ver también estas líneas argumentales para cuando decidimos. No me puedo profundizar mucho más en el caso, entenderán, porque todavía no tenemos una resolución sobre el tema, pero sí podemos imaginar para avanzar con esta charla. Tampoco sé perdón, en el caso puntual de Mercedes, qué opinión tendría, o de otro departamento judicial, qué opinión tendrían mis colegas, pero podemos imaginar en la charla que, suponiendo y analizando esta línea argumental, no solo no sería objetable constitucionalmente la ley 14.997, sino que podría no ser objetable también la ley 27.348. En este caso, y esta es una consecuencia inmediata de Marchetti, todos los casos referidos a accidente de trabajo o enfermedades profesionales tienen que transitar por esa vía
obligatoria, exclusiva y excluyente que dictamina el artículo 1 de la Ley 27.348, es decir, ante las comisiones médicas jurisdiccionales. Bien, hasta ahí sabemos entonces que ya cuando tengan un caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, alguna cuestión vinculada a los riesgos del trabajo, ya no hay que ir en forma directa a los tribunales de trabajo, sino que hay que transitar o hay que transcurrir este paso previo por las comisiones médicas. Yo no voy a entrar en lo que es el trámite por las comisiones médicas, si bien mi etapa de abogado las he transcurrido, he pasado por Paso del Rey, Lanús, Ezeiza, ¿dónde más estuve? Morón, La Matanza, con algunos trámites de divergencia en la incapacidad. Simplemente señalar, esto sí, que para que ustedes puedan ingresar a las comisiones médicas van a tener que acreditar 3 condiciones. La primera es el alta médica dada por la aseguradora de riesgo de trabajo. La segunda, la identificación del trabajador, que la hacen muy sencillo con la copia del documento del trabajador, o con la carta poder que hoy por hoy se puede presentar de los tribunales de trabajo, como una carta poder normal para juicio. Solo creo que en la carta poder, por lo menos yo lo hacía así en su época, en la carta poder le ponía una facultad más que era para tramitar el proceso ante las comisiones médicas conforme las disposiciones vigentes, le ponía, para no nombrar ninguna ley. Pero puede ser que las comisiones médicas le pidan dentro de las facultades esa facultad para tramitarlo. Con eso van a ingresar el trámite y va a entrar el trámite. Un tema que también por ahí les interesa es desde cuándo se le van a contar los 60 días. A nosotros esto nos va a servir después para hablar del 2J. ¿Hay algún micrófono abierto ahí que está por ahí haciendo algo de ruido? Los 60 días, conforme a la resolución 298, no se empiezan a contar desde el momento que ingresan el trámite a la comisión médica. Esto es un error muy común. Sino del momento que el secretario jurídico o el departamento administrativo, no sé bien, el trámite lo pasa a la comisión médica, que en muchas ocasiones, y en algunas comisiones médicas, es muy próximo al tiempo en que se le fija la vista médica. Entonces, si entre que ustedes ingresaron el trámite y entre que lo pasaron a la comisión médica transcurrieron, por ejemplo, 20 días, no es que a los 40 días van a poder salir de la comisión médica, sino que van a tener que contar a partir de ese momento los 60 días hábiles administrativos que determina el artículo 3 de la Ley 27.348 para considerar si quieren ir a la justicia o si quieren continuar el trámite y esperar que termine, que esta es la otra opción. Les recuerdo acá, para ordenarnos un poco, que el artículo 3, y en esto es lo que se basa un poco también la doctora Kogan en su voto, el artículo 3 dispone que tienen un plazo, o la comisión médica tiene un plazo para producir todo el proceso de 60 días hábiles administrativos. Es un plazo de carácter perentorio, que esto es muy importante, y vencido ese plazo, el trabajador puede, o sus derechohabientes, pueden optar por recurrir directamente a la justicia. Es decir, salen de la comisión médica y van, como lo vamos a ver ahora, a la justicia. Por eso es importante saber desde cuándo se cuenta ese plazo. Y ese plazo se cuenta desde que el secretario administrativo o el secretario jurídico, no me pregunten, o sea, la parte técnica interna, desconozco bien cuál de los dos es, pero pasa el trámite a la comisión médica. No desde el momento que ustedes ingresaron el trámite en la comisión médica. Son 2 tiempos distintos. En ese momento van a poder ir. Pero para eso vamos a ir avanzando. Esto para situarse ustedes en el trámite de la comisión médica. Es decir, que el trámite de la comisión médica es por 60 días, puede prorrogarse por 30 días más por causas atinentes a la investigación del accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero tiene que ser una causa fundada y la debe fundar la comisión médica. Si no existe esa causa fundada, el plazo de 60 días hábiles es perentorio e improrrogable. Bien, la ley 27.348 trae una herramienta para llegar a la justicia, que es, como decíamos antes, el recurso de apelación en relación. Ya sea contra lo decidido por la comisión médica, ya sea, como dice el propio artículo 3 de la ley 27.348, en los casos en que ésta se excediese de ese plazo que recién hablábamos, 60 días hábiles administrativos, para expedirse. Lo que viene a ser el 2J, el artículo 2J de la ley 15.057, es reemplazar esa vía de acceso que hasta el 2J se tenía para acceder a la justicia, es decir, ese recurso a apelación en relación, por una acción laboral ordinaria. Así, el 2J
dice, en la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el, más o menos, ¿no? Creo que si no es más o menos va a ser casi exacto, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo, inciso segundo de la ley 27.348, el trabajador o los derechohabientes podrán acceder a la justicia del trabajo que resulte competente mediante la interposición de una acción laboral ordinaria, y agrega que deberá contener o deberá estar presentada en los términos del artículo 31 de la ley 15.057. Hacemos un alto acá. En realidad la ley habla del artículo 34 de la ley 15.057, que era la que originalmente contenía los requisitos para la interposición de una demanda, como actualmente lo contiene el artículo 26 de la ley 11.653. Después se hicieron una serie de modificaciones y los requisitos para la interposición de demanda quedaron en el artículo 31. Lo primero que nos muestra esto, que la primera modificación que introdujo el Senado en el anteproyecto que le mandó Colproba fue justamente este 2J, porque después se olvidaron de actualizar el numerado de la ley y les quedó el artículo 34. Pero anécdota aparte, quiere decir que esta acción laboral ordinaria, lo único que nos está exigiendo el 2J, y esto es importante, es que contenga los requisitos para la interposición de una demanda que están contenidos en el artículo 31 de la ley 15.057, que es de redacción idéntica al artículo 26 de la ley 11.653. El artículo 31 agrega un último inciso que es inaplicable, que es acreditar que se ha transcurrido por una etapa prejudicial conciliatoria, lo que sería el CECLO en capital, el proyecto ICLO que alguna vez existió en provincia y que por ahora está archivado, y esperemos que así siga. Pero bueno, eso es un anecdotario. Entonces tenemos la acción laboral ordinaria, que en principio lo único que tiene que contener es estos requisitos del artículo 26. ¿Y desde cuándo entra en vigencia el 2J? Bueno, ya está vigente el 2J. Pero el artículo 103 de la ley 15.057 dice, desde la sanción de la ley y hasta tanto se pongan en funcionamiento los juzgados y las cámaras de trabajo, recuerden que la ley 15.057 modifica todo el sistema procesal laboral, del fuero laboral en la provincia de Buenos Aires, deja la instancia única para pasar a un sistema de doble instancia con juzgados unipersonales y cámaras de trabajo. Entonces la ley dice, desde que se pongan en funcionamiento, desde la sanción y hasta que se pongan en funcionamiento los juzgados y las cámaras de trabajo, las revisiones establecidas en el artículo 2, y no hace distinción entre el 2J, el 2C, que ahora se los voy a mencionar, el 2.3, perdón, que ahora se los menciono, quedarán a cargo para su resolución ante los actuales tribunales de trabajo. Si bien la sanción, como les decía antes, se produjo el 27 de octubre del año 2018 y la promulgación es de noviembre del año 2018, como enseña el profesor Rafael Bielsa, administrativista, el artículo 5 del Código Civil Comercial, cuando nos dice que las leyes entran en vigencia al 8º día o de cuando éstas lo dispongan, puede ser esta disposición, por ejemplo, desde la sanción. No necesariamente tiene que decir retroactivamente a tal fecha, sino con decir desde la sanción, desde el momento que ingresó al Senado, desde el momento que la proyectó el Ejecutivo, es decir, le da un tiempo. La ley 15.057 le da un tiempo preciso que es desde la sanción. Y esto también nos resulta anecdótico, porque la Corte ya nos mostró que aún antes de estar proyectada, aún antes de la sanción, el 2J también entraba en vigencia, porque lo tuvo en consideración para decir que todos los trámites de comisión médica, inclusive el de Marchetti, tienen la posibilidad de una revisión amplia, es decir, un control judicial suficiente. Pensemos que cuando Marchetti interpuso su demanda y cuando el Tribunal de Trabajo de Quilmes número 1 resolvió Marchetti, no existía el 2J. Entonces esa revisión no existía. Pero la Corte dice, lo incorpora a esta resolución de fallo, así que va más allá de la ley todavía y podemos tener para el caso práctico, y esto sí es importante tenerlo en cuenta, para los casos que vienen de la Corte, el 2J está vigente para todos los casos de la ley 14.997. Marchetti, si les gusta por dato, tiene una particularidad más. En su momento, cuando el Tribunal de Trabajo 1 de Quilmes dicta la inconstitucionalidad, el sistema al cual adhería la 14.997 todavía no estaba vigente en la provincia. Marchetti es de febrero de 2018,
y el sistema entró vigente mediante la resolución, creo que es la 23/18, el 9 de abril de 2018. Particulares de este fallo donde el derecho procesal se corre para un lado para el otro y se acomoda como mejor le parece, o como mejor le parece a los que resuelven. Bueno, estamos entonces que tienen que iniciar el trámite ante las comisiones médicas jurisdiccionales, transcurrir ese trámite, y cuando tengan la resolución de la comisión médica jurisdiccional, o cuando hayan transcurrido estos 60 días hábiles administrativos, si no pueden resolver esta cuestión dentro de la comisión médica, el trabajador tiene la posibilidad, la facultad de ir a la justicia. La otra posibilidad que tiene el trabajador es la de acudir, en caso de una resolución, no en caso de los 60 días, de acudir mediante recurso a la Comisión Médica Central. Para los casos que vayan a la Comisión Médica Central, ahí aplicaría el inciso tercero del artículo 2 de la ley 15.057, que está en el apartado de las cámaras y está dentro de las competencias de las cámaras del trabajo, y que es atender a los recursos de apelación interpuestos ante la Comisión Médica Central, que como nos dice el artículo 103 que vimos recién, hasta tanto no estén creadas las cámaras, eso resulta competencia de los tribunales de trabajo. Tanto las acciones, lo que pasa que por un lado vamos a ir por acción laboral ordinaria y por el otro lado sería por recurso de apelación. Obviamente, la revisión de mayor amplitud la va a tener siempre la acción laboral ordinaria, no cabe ninguna duda. Ustedes tengan que, entre los requisitos del artículo 31, que son los del 26, además de hacer una exposición de los hechos, tienen la posibilidad de ofrecer toda la prueba que ustedes consideren pertinente y tienen toda la amplitud de una demanda. Hablando de esto, y antes de avanzar, una cuestión que por ahí me parece importante y después puede ser práctica, y en base también un poco a Marchetti, que es importante tener. Yo siempre sostuve, y de hecho lo puse en los fallos de mi tribunal, en mi voto, que en sí el 2J no es una revisión, porque es una acción laboral ordinaria en la cual no tiene ninguna de las exigencias características o que son de naturaleza de una revisión. Por ejemplo, el 2J no exige realizar una crítica concreta y razonada de lo que ocurrió en la etapa anterior. Gracias a Dios, porque es muy difícil criticar lo que ocurrió en la etapa anterior. Si ustedes han tenido algún acto administrativo emanado del titular de servicio de homologación, van a ver que dice que se cumplió con el trámite entre las comisiones médicas, que se cumplió con todo el proceso, que el trabajador tiene determinada incapacidad o que no tiene incapacidad y que se da por concluido el trámite. No hay mucho que criticar en eso. Más que impugnar la incapacidad, no les queda mucho que criticar. Pero bueno, entonces yo le decía, técnicamente no es, hay como un híbrido acá. Pero el 2J habla de la revisión. Entonces, pudiera entenderse, y esto lo pongo en potencial porque tampoco esto lo resolvimos, pudiera entenderse que la revisión queda acotada a aquellas cuestiones que se trataron en la etapa administrativa de las comisiones médicas. Y acaba el Consejo, cuando inician un trámite ante comisión médica, además de presentar el alta, los documentos obligatorios, que son el alta de la comisión médica, de la RT, perdón, el DNI del trabajador o la carta poder, su credencial, presenten también una demanda. Obviamente, sin planteos de inconstitucionalidades, porque las comisiones médicas no resuelven inconstitucionalidades, los únicos que resolvemos sobre la constitucionalidad de cualquier ley somos los jueces, que estamos facultados constitucionalmente para eso, pero sí que contengan los hechos, que contengan la prueba que intenten valerse, no importa si después la comisión médica se las provee o no, y fundamentalmente que contenga el reclamo concreto, porque si consideran que el trabajador, por ejemplo, entra por una fractura de muñeca, pero además tiene incapacidad psíquica, pónganlo en ese reclamo. ¿Y por qué esto? Porque si se entiende como una revisión, podría entenderse que solamente el caso judicial va a quedar acotado a aquello que transcurra en la comisión médica. Y si en la comisión médica no se discutió, por ejemplo, de una incapacidad psíquica, podría ocurrir, y de hecho creo que el Tribunal 1 de San Miguel ya lo dijo en algún fallo, o en un fallo, pero sí en alguna resolución, podría ocurrir que la incapacidad psíquica no se le incorporen al trámite del 2J. Es decir, que el tribunal se acote exclusivamente a aquello que se discutió en la comisión médica, que es la fractura de muñeca. En cambio, si ustedes la pidieron, aunque la comisión médica no se lo haya resuelto o no le haya dado curso a esa incapacidad psíquica, pueden alegar que fue pedida pero no fue tratada, con lo cual entraría también en lo que es la revisión.
Esto como para que ustedes tengan, cuando hacen un trámite y representan a un cliente, la mayor amplitud. Esto no quiere decir que si no pudieron hacer eso, no tengan la posibilidad después de iniciar un trámite por incapacidad psíquica, pero me parece que es como dividir demasiado el caso y se puede ser más práctico y más eficiente si incorporan todo. Total, junto con la documentación, en la comisión médica le van a escanear esa demanda y le va a quedar incorporada al expediente digital de la comisión médica y le va a formar parte de su revisión. Bueno, entonces estábamos en que el 2J reemplaza la vía de acceso a la justicia, cambiamos al recurso laboral ordinario, perdón, al recurso de apelación en relación por una acción laboral ordinaria. Señala el 2J que esto va a ser interpuesto ante el tribunal que resulte competente, pero no dice qué tribunal resulta competente. Acá, a lo largo de sobre todo los tribunales que han estado por la constitucionalidad del artículo de la ley 14.997, se han generado lo que yo he dividido en tres teorías. Una restringida, una amplia, una ley especial, y sin olvidarnos que sobre todas estas existe la doctrina de la Corte en materia de competencia territorial en temas patrimoniales. Hay dos fallos, que los tengo, esto siempre lo leo. Mayo Juan Manuel contra Experta, que es un fallo del Tribunal de Trabajo 3 de Lanús, y uno más antiguo que es del Orto con Asociar, del año 2017, en donde la Corte dice que el Tribunal de Trabajo, los jueces en general, en temas patrimoniales, conforme a esto al Código Procesal Civil y Comercial, artículo 20, no se pueden declarar incompetentes de oficio. No así, obviamente, si le plantean la incompetencia, si pueden atender a examinar esa competencia territorial. Entonces, por ejemplo, un caso de comisión médica de Mercedes, que si yo me baso en lo que hablamos recién de la ley 27348, que le da competencia a los tribunales de Mercedes, lo iniciaran en Quilmes, en principio, por esta disposición de esta doctrina de la Corte, yo no podría declararme incompetente de oficio. No así si viene la demanda de la incompetencia. Entonces ahí sí puedo analizar si cumple con algún presupuesto de competencia en la cual yo deba declararme incompetente, o en su caso deberé declarar la incompetencia. La teoría restringida, los que sostienen están por la teoría restringida, sostienen que si bien el esquema de la ley 27348 da la competencia, como señalábamos antes, la competencia territorial está dada en aquel tribunal que tiene jurisdicción en el mismo territorio de la comisión médica que intervino, sigue existiendo en el procedimiento de la provincia de Buenos Aires el artículo 3 de la ley 11.653, que es prácticamente igual al de la 15.057, con un detalle no menor, que la 15.057 señala en un último párrafo que la competencia territorial de los tribunales de trabajo resulta improrrogable, con lo cual toda esta doctrina de la Corte con la 15.057 cambiaría, se modificaría, pero como la Corte, sin decir en sus considerandos, en la resolución, creo que la 3199 o 6199, ahora no me acuerdo bien, del año pasado, dijo que la ley 15.057 no estaba operativa, entonces ahí podrían usarse este cambio de doctrina, seguramente. Pero bueno, sosteniendo que existe el artículo 3 de la ley 11.653, y que se recuerdan ahí que ahí tiene la triple opción de competencia, que es por el lugar de trabajo, por el lugar de contrato o por el domicilio del empleador. Entonces, señalan que cuando refiere al 2J, al tribunal que resulta competente, hay que estar a la competencia del artículo 3 que sigue vigente, que el sistema, la ley 27348, no modifica. Y que además es una facultad reservada de la provincia que no va con la adhesión la determinación de la competencia territorial de los órganos de justicia. Entonces, si van por este antecedente, por ejemplo, si el trabajador, para hacerlo más zonal la cosa, presta servicios en Moreno, tiene su empleadora en Moreno, y el lugar de contrato resulta Moreno, pero vive en Mercedes, y fue a la comisión médica de Mercedes, si el tribunal de Mercedes tendría este criterio de la competencia territorial restringida, entonces lo que haría es declararse incompetente y, conforme al artículo 3, mandarlo a Mercedes, a Moreno, al Tribunal de Trabajo de Moreno.
En general, esto no ha traído mayor inconveniente, salvo, bueno, este caso que yo le decía de mayo, pero ahí, bueno, fue otra cuestión, porque el Tribunal del Trabajo, se los cuento brevemente, para declararse incompetente, tomó la ley de seguros, que dice que genera la competencia por el lugar del hecho. De mayo era un trabajador, un inspector de empresas colectivos, que tenía su asiento, su trabajo en Varela. Y como el accidente le produce en Varela, a pesar que el resto de la competencia le daba para Lanús, el Tribunal de Trabajo 3 sorteó, que la competencia por la ley especial le daba para Lanús porque tenía domicilio en Lanús, el tribunal sorteó la competencia por una ley que ni siquiera se aplica al procedimiento de riesgo de trabajo, ¿no? Que es la ley de seguros, seguros en general, no de riesgo de trabajo, no seguros por riesgo de trabajo. Por supuesto, el Tribunal de Varela se declaró incompetente y remitió a la Corte, y la Corte, conforme a su vieja doctrina, dijo que los jueces no podemos declararnos incompetentes en materias patrimoniales, incompetentes territorialmente de oficio. El problema más grande acá lo tienen por ahí los tribunales del conurbano, cuando, basados en esta teoría restringida, si le da que la competencia es capital federal, declaran incompetentes y lo mandan al trabajador a capital federal, porque en capital federal no le van a tomar ni el recurso de apelación que existe allá, ya no hay un 2J en recurso de apelación, ni mucho menos el 2J, que no es una ley vigente, y le van a decir que tiene que interponer todo ante la comisión médica que intervino. Y cuando interpone ante la comisión médica que intervino, entra en lo que alguna vez llamamos, con un término informático, que alguna vez alguien me dijo y me gustó, un bucle jurídico, porque está dando vueltas y no tiene juez competente o termina con alguna acción de incompetencia, ya sea en capital o en provincia, que termina en nación. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo que se llama Castellano Manuel Antonio contra Simar, adhiere el dictamen del fiscal, y sostiene que cuando se enfrentan dos derechos adjetivos, uno nacional especial y el otro provincial, el que prevalece siempre es el nacional especial. Con lo cual, ya la Corte Suprema de Nación nos está yendo a la competencia nacional especial. Y acá interviene de nuevo Marchetti, porque la doctora Kogan señala que aún la Corte Nacional, ella cita otro fallo, que lo debo tener por acá, después si quieren se lo busco, aún la Corte Nacional en materia de competencia siempre hace prevalecer y resuelve a favor de los tribunales provinciales. Con lo cual, aún en esos casos, el control judicial está reservado a los tribunales provinciales y ya no a los tribunales federales como era en ese momento. Con lo cual, acá también la Corte, en este voto por lo menos, que es el único que lo cita, deja transcurrir algo de cómo podría analizarse la competencia. Después, la segunda cuestión de competencia, cuando se plantea, es la denominada teoría amplia. En esta teoría amplia también están, por las mismas condiciones, sostienen lo mismo que el artículo 3º, que para estar a cuál es la competencia del tribunal que va a entender, hay que estar al artículo 3º de la 1153, pero cuando se les produce un conflicto de competencia, perdón, un conflicto de competencia dado por el territorio y que el expediente podría salir de la provincia de Buenos Aires, entonces atienden a la ley más beneficiaria para el trabajador y van a la competencia de la ley especial que determina el artículo 2 de la 27348, que como dijimos es la de la comisión médica que intervino. Y finalmente está la teoría de la ley especial, con alguna limitación dada, que últimamente estaban usando por ejemplo en Lanús, con alguna limitación dada por la Ley de Organización de la Justicia, la Ley 5.827, y la resolución 23/18 de la CRT. Bueno, en el caso de Mercedes no van a tener este inconveniente, pero por ejemplo en el Departamento Judicial de Avellaneda, Lanús, hay 3 tribunales de trabajo en Lanús y 3 tribunales de trabajo en Avellaneda. Y aquellas cuestiones que son de competencia territorial de Avellaneda van a los tribunales de Avellaneda, y aquellas cuestiones de competencia territorial de Lanús van a Lanús. Entonces, ¿qué dicen los de la teoría, la ley especial? Dice, se aplica la ley especial. Está bien, la competencia que corresponde estaría determinada en la ley especial, pero tiene estas limitaciones. Por ejemplo, si es un caso con competencia territorial en Avellaneda y cae en los tribunales de Lanús porque la comisión médica está en Lanús, debe ir a Avellaneda porque así lo dispone la ley de organización de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Pero si es un caso que ellos a su vez también tienen territorialmente a Loma de Zamora, si es un caso de Loma de Zamora, hay que hacer jugar la resolución 2318, que dijo que tiene que existir una comisión médica por cada departamento judicial. Y que Lanús, en ese caso, estaría subrogando a Lomas hasta tanto se cree Lomas.
que en realidad nunca se creó Lomas, se creó Ezeiza, pero eso es otra historia, entonces corresponde la competencia de Lomas. Esto más o menos estuvo funcionando y ya después no hubo tanto problema. Pero sepamos que cuando tiene un tema de competencia, pueden surgir alguna de estas competencias. Ahí me saltó, me empezó a andar el compartir pantalla, no sé qué pasó. Bueno, les puede surgir alguna competencia. ¿Ese es el tuyo, Daniel? Era el mío, pero no sé, ahora desapareció, así que ya ¿Era tu no sé. pantalla? Era de mi pantalla, sí, a ver. Ah, bueno. Listo, no sé cómo apareció sola. No importa. Bueno, Igual ya, el power soy yo ahora. Así que no hay ya problema en estás, eso. ya lo pasaste. Listo. Exacto. Bueno, estas serían las cuestiones que nos pueden dar. La otra condición que les va a poner el artículo 2, inciso J, es que además de cumplir esta acción laboral ordinaria con los requisitos del artículo 31, es decir, vamos a hacerlo mejor con los requisitos del artículo 26, que es para la interposición de demanda, se deben cumplir uno de dos requisitos. Es o el agotamiento de la vía administrativa, dice el artículo, o el silencio de la administración. Algún lío armó con esto de silencio de administración porque lo llevó a una cuestión de interpretación. El agotamiento de la vía administrativa no hay mucha duda. El agotamiento de la vía administrativa está dada por el acto administrativo emitido por el titular del servicio de homologación que determina que, lo que decíamos antes, que se cumplió con toda la etapa ante las comisiones médicas jurisdiccionales, que el trabajador tuvo o no tuvo incapacidad, si tuvo incapacidad va a decir en cuánto fue determinada por comisión médica, y que se ha cumplido con todo el procedimiento y que no se ha llegado a ningún acuerdo conciliatorio. Con ese acto administrativo, ustedes pueden interponer la acción laboral ordinaria ante la justicia. El otro requisito, el 2J lo llama, si no se cumpliese, el silencio de la administración. El tema es que no me define, por lo menos en la ley 15.057, a qué se llama silencio de la administración. Es lógico advertir que este plazo de 60 días hábiles administrativos que pone el artículo 3 de la ley 27.348, por el cual debe transcurrir un trámite ante la comisión médica jurisdiccional, si la comisión médica no se expide, hay un silencio de la comisión médica. Si no dice nada la comisión médica, hay un silencio. Y que cuando el 2J habla del silencio de administración, les está hablando de ese plazo. Pero lo cierto es que no lo define, no lo determina, ni lo establece. Hay un fallo de Lanús, que era, a ver, ya le digo, Cabrera Julio contra Galeno, que para determinar o definir el silencio de administración utilizó la ley 12.008, modificada por la 13.001, que es la de procedimiento administrativo en la provincia de Buenos Aires. Y en principio les digo que parecería que la ley 12.008 no sería aplicable al caso. La utiliza de esta manera el Tribunal del Trabajo 3. La ley 12.008 exige que cuando la administración tiene silencio, si la administración se interpreta que cuando existe silencio, él, en ese caso el administrado, debe interponer un pronto despacho y si en el plazo de 10 días hábiles administrativos la administración no se pide, le queda expedita la vía judicial. Y aplica esta jurisprudencia de la Corte al respecto y todo lo que hace al procedimiento administrativo para saber si se determinó o no se determinó el silencio de administración. Lo cierto es que el artículo 3, como les decía al principio, habla que el plazo de 60 días es de carácter perentorio. Como todos sabemos, algo que es perentorio es algo que fenece en ese momento, en el momento que se cumple con un plazo. Por otro lado, parecería que esta ley 12.008 no sería de aplicación por varios motivos. El primero es porque la propia ley, el artículo 4, se excluye de entender en todos aquellos asuntos de índole laboral regidas por normas laborales o convenios laborales. El otro es que la única ley de carácter supletorio a la ley de procedimiento laboral es el Código Procesal Civil y Comercial. Si bien, en cuestiones de interpretación podrían utilizarse otras leyes análogas, otras leyes, en este caso objetivas análogas, como marca el Código Civil y Comercial, pero lo cierto es que la ley civil análoga, la ley adjetiva análoga, en este caso, para una cuestión de procedimiento ante accidente de trabajo o enfermedad profesional, es la propia ley 27.348 y la resolución 298, que es la ley procesal adjetiva que trata temas de accidente de trabajo. Y en ese caso ya nos estamos a la cuestión de qué entiende por silencio la 27.348, que es este transcurrir de esos 60 días hábiles de carácter perentorio.
de última, tenemos para hacer toda interpretación de esto el artículo 2 del Código Civil y Comercial, donde nos dice que las leyes deben ser interpretadas conforme su letra, su finalidad, o el carácter o la analogía, y de modo coherente con todo el ordenamiento que rige en la materia, con lo cual parecería que lo lógico es que si queremos definir el silencio de la administración, tengamos que ir a la disposición del artículo 3 de la ley 27.348. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que para ustedes poder acceder a la justicia, para poder salir de la comisión médica, necesitan que se les cumpla uno de dos requisitos: el acto administrativo determinado por el titular del servicio de homologación, no el dictamen médico, porque el dictamen médico, por la resolución del 98, es inapelable. Solamente pueden plantear un recurso de revocatoria por cuestiones formales. Entonces, contra el acto administrativo, o manifestar, y esto ustedes lo tienen que manifestar en el escrito de demanda, ante el Tribunal de Trabajo, que han transcurrido esos 60 días hábiles administrativos que determina el artículo 3 de la ley 27.348, y que la comisión médica no se expidió en absoluto. ¿Y qué tiempo hay para interponer esta acción laboral ordinaria que pone el 2J? Bueno, la ley establece un plazo de 90 días hábiles judiciales. Vean que cambiamos los 15 días hábiles administrativos que tienen conforme la ley 27.348 para interponer el recurso de apelación en relación, que dictamina el artículo 2, por un plazo muchísimo más amplio, que esto también lo destaca en Marchetti y la Corte, que son los 90 días hábiles judiciales. Hábiles judiciales es más amplio ya que hábiles administrativos, y 90, ni hablar, que 15. ¿Y desde cuándo cuentan estos 90 días hábiles judiciales? Estos 90 días hábiles judiciales le va a contar desde el momento en que son notificados del acto administrativo. Una pregunta muy común es si se cuentan los 90 días hábiles judiciales para los casos de los 60 días hábiles administrativos que tenían para transcurrir el trámite ante comisión médica. No, no se cuenta, porque el trabajador ahí puede optar por ir a la justicia o puede optar por esperar en la comisión médica todo el tiempo que tarde el trámite. Si la comisión médica tarda 80, 90 o 100 días, puede esperarlo, nadie se lo prohíbe al trabajador. Entonces, mal podría contarle estos 90 días hábiles judiciales. Los 90 días hábiles judiciales de plazo para interponer esta acción, que es un plazo de caducidad de acción, son exclusivamente respecto al acto administrativo. Esto es importante porque los plazos de caducidad de acción, recuerden que conforme el Código Civil y Comercial, los jueces los debemos resolver de oficio. Quizás a un juez no lo resuelva de oficio, pero en principio deberíamos resolverlo de oficio. Por eso es importante tener en cuenta esto de los 90 días hábiles judiciales. Exige el 2J que en la resolución del acto administrativo a su vez se transcriba el 2J bajo pena de nulidad de la notificación. Hasta el año pasado esto era una buena herramienta porque la comisión médica ignoraba el 2J, no lo transcribía, y entonces si llegasen a tener algún caso en el cual se habían transcurrido estos 90 días hábiles judiciales, con el plantear la nulidad de la notificación volvían todo el reloj a cero y entonces no tenían problema para llegar a la justicia. Tengan presente que, según tengo entendido por distintos comentarios, a partir de febrero de 2020 las comisiones médicas están transcribiendo el 2J, con lo cual estarían cumpliendo con este requisito bajo pena de nulidad que impone la propia ley. Esta acción laboral ordinaria que interpongan ante la justicia, dice el artículo 2J, atrae el recurso que la RT haya podido interponer ante la Comisión Médica Central, como también lo atraía el recurso de apelación de la ley 27.348 cuando iban a la justicia. La sentencia, por supuesto, va a ser vinculante para las partes, si no, no sería una sentencia judicial. Y también señala el 2J, y yo creo que acá, si bien en Marchetti lo señalan, creo que lo señala Soria, lo confunde un poco, porque señala como una de las bondades que trae el 2J, es la innecesariedad de recurrir obligatoriamente ante las comisiones médicas, ante la Comisión Médica Central. Y en realidad, en el régimen de la ley 27.348, tal obligatoriedad, por ejemplo, en un trámite de divergencia, no existe. Es opcional, la justicia o la Comisión Médica Central. ¿Cuándo va a aparecer esta obligatoriedad de ir a la Comisión Médica Central? Cuando ustedes tramiten un caso de enfermedad no listada. ¿Por qué? Porque conforme el DNU 1278/2000, el único que puede determinar si una enfermedad es profesional o no en el ámbito administrativo es la Comisión Médica Central.
lo que hace el 2J determina la innecesariedad de y recurrir obligatoriamente a la Comisión Médica Central, es decir, que en un trámite administrativo ante la Comisión Médica Jurisdiccional, si la Comisión Médica Jurisdiccional determinase que puede ser una enfermedad profesional o que no es una enfermedad profesional y que es necesario que lo resuelva la Comisión Médica Central, el trabajador podría decir: yo no recurro ante la Comisión Médica Central y por 2J accedo directamente a la justicia. Señala finalmente el 2J algo que también dice la ley 27348, que es el consentimiento dado a la decisión adoptada por la Comisión Médica Jurisdiccional, es decir, la falta de recurrir a la justicia o el hecho de haber firmado un acuerdo conciliatorio en el ámbito de la Comisión Médica, hace cosa juzgada en los términos del artículo 15 de la ley 27.348. Creo que hicimos un panorama muy amplio sobre todo lo que es el acceso a la justicia y las consecuencias de Marchetti. No sé si quedó algo en el tintero, pero Iván, quedó abierto así, si querés hacer algún intercambio con preguntas, o lo dejamos primero a Agustín, que lo veo que volvió a entrar. Volvió a estar con nosotros. Ahí lo que vamos a hacer es, bueno, pasarle un poco a Agustín por si quiere reafirmar algunos conceptos o alguna cuestión también como para que puedan discutirla con vos, Daniel. Y yo ya anoté acá, hay varias consultas, así que pasaríamos después a eso. Dale, no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que no se escuchó absolutamente nada de lo que dije, ¿no? Confírmenme. Bueno, yo hablé como 15 minutos sin saberlo, así que se podrán imaginar, así que voy a empezar todo de nuevo. Bueno, la exposición del doctor Brillante, realmente no queda mucho para agregar. Lo que yo tenía que agregar era previo a su exposición, pero bueno, voy a afirmar algunos conceptos. El primer concepto que quería, para los que no son tal vez tan interiorizados en la materia, es que, bueno, tener en cuenta el caso de la PMI, o qué es la PMI, porque, bueno, como no sé si se escuchó cuando lo dije, pero nuestro instituto es abierto para gente que sabe, para gente que quiere saber. Y hay ciertos conceptos que son difíciles de entender. La PMI, perdón, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. La PMI se difiere cuando es un accidente o cuando es una enfermedad profesional. Cuando es un accidente es la fecha del accidente, cuando es una enfermedad profesional, cuando se tiene conocimiento. Una pregunta que le dejo picando al doctor para que después la remonte cuando sea: ¿qué pasa en los casos de reingreso? Que son casos muy particulares que nosotros muchas veces utilizamos también para evadir ciertos plazos prescriptivos o cuando la cuestión se nos está complicando, además de cuando realmente lo amerita, ¿no? También quería aclarar lo que es, yo tenía todo ordenado, pero se me desordenó todo, lo que es el 10 a cubo, en el cual también el doctor hizo mucho hincapié. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es en los plazos a partir de cuando las cosas empiezan a correr. Acá nos dio una pista bastante grande, que en realidad en los 60 días hábiles, por ejemplo, no empiezan a correr desde la presentación, sino desde un dictamen jurídico. Acá tengo uno en la mano, pero se va a ver reflejado. Un dictamen jurídico que emite la Secretaría Técnica, expresamente se hace llamar Área de Secretarios Técnicos Letrados. Ese dictamen jurídico a veces tarda 2 meses, 1 mes y medio, o sea, suele tardar su tiempo. Cuando uno calcula los 60 días hábiles administrativos, como bien dijo el doctor, no es desde que lo presentamos, sería óptimo eso. De hecho, hay casos donde se le requiere los documentos de la ART y la ART no los presentan y se los requiere de nuevo, y hay una serie de repeticiones, lo cual hacen que este dictamen tarde su tiempo. También quería aclarar otra cosa, que para los colegas, que hay una posibilidad de no pasar por las comisiones médicas aún con el fallo Marchetti, que es en el caso del artículo 28, inciso 1. ¿Cuándo es este caso? Cuando el empleado está en negro y básicamente el empleador no tiene ART, ¿sí? Porque no es lo mismo con el artículo 28, inciso 2, que es cuando el empleador está en negro, pero el empleador sí tiene ART. En ese caso aplica idéntico todo el procedimiento como si estuviera en blanco. Después la ART podrá repetir contra el empleador, pero básicamente el procedimiento es idéntico. ¿Cuándo podemos evitar la comisión médica? Bueno, cuando el empleado está en negro
y básicamente el empleador no tiene ART. Para esto nos podemos fijar en la página de Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ingresando el quit del empleador, y nos va a surgir el listado de todas las ART que contrató a lo largo de un tiempo. En cuanto a recomendación, entren por la pestaña empleadores, no por la pestaña trabajador, porque la pestaña trabajador solamente brinda el dato de la última ART, mientras que la pestaña empleadores, si entran al listado de ART contratadas, van a ver que tiene todo el listado de todas las ART contratadas. Y esto es especialmente importante porque puede pasar que la última ART contratada no sea exactamente la que corresponde a la fecha del PMI o del accidente que tuvo. Entonces tal vez teníamos que tener una ART más vieja. Eso también está aclarado en lo que es la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Y también otra cuestión para el tema plazos, que es algo que en particular Marchetti tal vez nos hizo revivir bastante, porque a partir de ahora, yo lo expliqué cuando estaba en silencio, cuando nadie me escuchaba, pero lo repito, nuestro tribunal de Mercedes, siempre hablo de nuestro, hablo de propiedad, porque en realidad los que estamos en Mercedes y la zona casi litigamos con exclusividad en Mercedes, es una zona muy amplia que comprende. El Tribunal de Mercedes tenía el siguiente procedimiento para la declaración de la inconstitucionalidad. El Tribunal de Mercedes declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Adhesión y la Ley 27348, pero lo hacía recién un segundo antes de la apertura a prueba. Es decir, que había que presentar demanda, había que dar traslado, y recién ahí salía una interlocutoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que también va a haber muchos procedimientos que ya se iniciaron, que incluso se le dio traslado a la contraparte, pero aún no está esa interlocutoria. Y ahí me viene a la cabeza una pregunta que hizo Nito Galeazzi al principio de todo el chat, en el cual dice, ¿es doctrina legal algo que no está firme? Esto lo preguntó Nito al principio de todo, lo cual lo extiendo. Según nos comentó Iván al principio de la charla, él tiene un par de interlocutorias que están como en el freezer, según él. Es decir, todavía no sabemos cuál va a ser la postura del tribunal. Aparentemente debería asumir la doctrina legal de la Suprema Corte y decretar la inhabilidad de la etapa, archivar el expediente y que tendríamos que ir por las comisiones médicas. Pero bueno, me viene la pregunta que hizo Nito al comienzo, que después el doctor podrá responder entre todo ese listado de preguntas que hicieron. ¿Sí? Claro. Y también... Aguantame un segundo ahí, Agustín. Sí. Ahí, bueno, por eso te digo, ahí es importante marcarlo. Me interesaría también que ahí diga Daniel brevemente esa pregunta para después ya poder pasar directamente a lo otro, porque tengo como 20 anotadas más o menos. ¿Qué quieres saber? Si es doctrina o si los tribunales lo van a considerar como doctrina legal. Exactamente. Obviamente, a ver, el sistema que tiene Mercedes no es sistema exclusivo del Tribunal de Mercedes. Hay varios tribunales, de hecho, por ejemplo, el Tribunal de Trabajo 3 de Quilmes creo que se maneja igual, o sea, produce todo el traslado de demanda y antes de la apertura a prueba resuelve si es constitucional o inconstitucional. Hasta Marchetti estaba resolviendo que era inconstitucional, no sé qué resolverá a partir de Marchetti, porque tampoco vamos a hacer futurología, pero está en la misma situación, con lo cual va a haber una cantidad de expedientes, seguramente, que todavía estaban con los traslados, hasta el momento de Marchetti, sobre el cual todavía no se expidió. Yo no tengo ese problema, así que por ahí puedo avanzar un poquito más. Pues nosotros sin traslado ya resolvíamos sobre la cuestión de la inconstitucionalidad de la 14.997, pero sin duda va a tener que estar, el tribunal tendría que entender a la doctrina de la Corte, aunque no esté firme, y entiendo que no está firme por una posible recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que no sabemos si el trabajador, si Marchetti o su abogado lo han interpuesto. Se rumoreaba por ahí que lo iban a interponer, pero la verdad que yo desconozco si interpusieron un recurso extraordinario o no. Pero la doctrina que siempre se sigue es la doctrina de la Corte de Provincia, salvo que esa doctrina quede después modificada por Nación. ¿Por qué? Por una cuestión de economía procesal, por una cuestión, como siempre señala tanto la Corte de Nación como de Provincia, que dice que sus fallos obviamente no son obligatorios para todos los fallos, o sea, las inconstitucionales dictaminadas en determinado fallo no es obligatorio para todos, pero por una cuestión de economía procesal, la doctrina emanada de la Corte debe ser atendida por los tribunales inferiores. Con lo cual, si nosotros consideramos que no es una doctrina legal, por ejemplo, y seguimos dictaminando la inconstitucionalidad 14.997, por lo menos hasta que resuelva la Nación, lo que le va a pasar a esos trabajadores es que van a ir a la Corte, van a esperar 2 años,
suponiendo que la Corte de Nación demore mucho más. Y lo lógico, el resultado lógico va a ser que van a volver diciéndole al tribunal que es incompetente o que no tiene aptitud jurisdiccional para entender en ese fallo. Esa es la inteligencia de la disposición tanto de nación como de provincia, cuando dicen que si bien los fallos son para el caso concreto, las doctrinas emanadas de la Corte deben ser atendidas por tribunales inferiores. No sé si más o menos quedó contestada la pregunta ahí. Perfecto, por eso ya con esos 10 puntos y para que también Agustín pueda continuar. Sí, clarísimo, doctor. Lo otro que quería aclarar y agregar es que además en este cómputo de plazos, los trámites en sí también tienen ciertos plazos. Es decir, el que más conocemos todos podría llegar a ser el de divergencia de determinación de la incapacidad, el cual lo podemos iniciar solamente a partir del 21 día hábil. Es decir, no podemos iniciar inmediatamente ni rápidamente. Este tema de los plazos no es el único que tiene plazos. Este tema de plazos, ¿cómo entra a jugar en materia prescriptiva? Es decir, yo podría iniciar ante la comisión médica a partir del 21 día hábil. Mi 10 a cubo, ¿cuándo empieza a contar? Empieza a contar a partir del 21 día hábil, empieza a contar a partir de que me dieron el alta médica, que sería la otra opción. Empezamos a tener esas dudas porque a partir de ahora ya no podemos pensar en avanzar sobre directamente presentar ante un tribunal, sino tenemos que atenernos a la presentación administrativa. Y otra cuestión, que después la ampliará el doctor, ¿sí? ¿Qué podemos hacer o qué recursos tenemos nosotros, los abogados, cuando en realidad no tenemos los requisitos formales, que él los enunció en un comienzo, el DNI, el alta médica, pero en la práctica a veces esos requisitos formales son complicados de tener, porque el trabajador los perdió, porque la ART no los suministra, por infinidad de cosas que pueden suceder en el camino, o hasta incluso nos ha sucedido, seguramente los que hagan comisiones médicas lo sepan, que no les gusta la fotocopia que tenemos del alta médica, le parece a ojos vista ilegible. ¿Qué podemos hacer? Porque ya no tenemos la interrupción de la prescripción presentándola en el tribunal y después nos arreglamos con el trámite administrativo, porque nos van a archivar ese caso, porque nos van a decir que no nos presentamos en las comisiones médicas. Y todo este juego de plazos que empezamos a tener ahora, o hasta incluso me aventuro al caso del colega que presentó la demanda el último día de prescripción, y ahora se va a declarar incompetente el tribunal, y ese colega le queda un día para presentarse en la comisión médica, sería la pregunta. Son todas preguntas que me hago y están todas vinculadas con los plazos. Y si bien lo mío no es expositivo, no puedo dar soluciones, también las quería dejar expresadas, porque son las consultas que recibo habitualmente de varios colegas, las dudas, todas las cuestiones prácticas que surgen. Le doy paso al doctor. Bueno, ¿con qué querés que empiece? Primero, ya que estamos, que somos varios acá, déjame pasar un aviso parroquial en Facebook, junto con los doctores Mariano Natale, Eduardo Lantela y Daniel Giuliano, ahí bien oriundo de Mercedes, el doctor Giuliano. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Nueva Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires, Ley 15.057. Aquellos que quieran sumarse, el único requisito es ser abogado. Pasado el chivo, como se dice en televisión, no sé, ¿con qué arrancamos, Iván? Decime. No, bueno, ahora ahí no sé si Agustín vos querías hacer algún planteo particular, si no yo arranco a hacer las preguntas. Sí, lo primero que le quería comentar al doctor es cómo juegan los plazos de gracia de algún modo u otro que tiene uno para presentar los trámites. Es decir, estos 20 días hábiles que uno no puede iniciar el trámite. ¿Corren en materia prescriptiva? A ver, la prescripción corre conforme a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo 258 o el 46.1 de la 24.557. O sea, la prescripción se toma desde el momento del accidente o desde la toma de conocimiento de la enfermedad profesional, básicamente. Así que esto de los 20 días que tienen para iniciar los trámites entre las comisiones médicas es una cuestión formal de presentación que determina la resolución 298/17, pero que no tiene nada que ver, obviamente, que no tiene que ver con la cuestión de la prescripción. Ahora, el trámite ante comisión médica interrumpe la prescripción.
el trámite ante la justicia interrumpe la prescripción. Así que desde ese punto de vista, el día 21 interrumpieron la prescripción, hoy se iniciaron en la justicia y lo mandan a la comisión médica, aunque se haya declarado la inaptitud jurisdiccional, conforme al Código Civil y Comercial, la prescripción está interrumpida. Después hay que estar a la doctrina de corte en cuanto a la interrupción de prescripción, ¿no? Podemos estar en referencia a que la Corte, en los temas administrativos ante el Ministerio de Trabajo, que la Corte toma el trámite ante el Ministerio de Trabajo como un plazo de 6 meses de suspensión. Y si ahí no ha pasado nada, después se empieza a contar el plazo de prescripción nuevamente. No sé si se entendió. Perfecto. Sí, perfecto. Yo no tengo más preguntas. Avanzar con las preguntas de listo, sí, porque tengo un par, algunas pueden ser repetitivas, vale. Pero bueno, acá por ejemplo Ezequiel Barba, pero me gustaría que queden claras porque aún me las siguen preguntando. Ezequiel Barba y María Verónica Ferreira preguntaron si el plazo de 60 días, bueno, del artículo 3 de la 27348, comienza a correr a partir de la apertura del expediente administrativo en la comisión médica, o sea a partir de la fecha de inicio que figura en el expediente administrativo. No, mira, eso como lo decía en un momento de la exposición. El plazo de 60 días hábiles, yo ahora no me acuerdo exactamente, te voy a ser sincero, creo que es el artículo 34 o el 33 de la resolución 298, es a partir de que, como bien explicaba Agustín, esta Secretaría Jurídica, la Comisión Médica, pasa el trámite a la comisión médica. O sea, el trámite ingresa en esta Secretaría Administrativa, que supuestamente revisa si están todos los requisitos de admisión, que corre traslado. Hola. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. La RT tiene que presentar toda la documentación que se le requiere, y después, una vez que considera que el expediente ya está en condiciones de ser tratado por la comisión médica, lo pasa. A partir de ese momento establece la resolución 298 que se cuente ese plazo de 60 días hábiles administrativos. Que muchas veces comentan los colegas que parecería que dentro de las CRT toman alguna comisión médica jurisdiccional, alguna trampita, y da la coincidencia quizás que coincide mucho ese pase a la comisión médica con la fecha prácticamente próxima de la inspección médica. Como que hacen jugar eso, van aguantando los expedientes hasta que tienen tiempo para fijar la vista médica. Bien. Pero bueno, eso es una especulación, no sé si pasa o no pasa. Es otra historia. No hay, me parece que en caso de duda me parece que no hay interpretación favorable para la comisión médica, pero bueno, no existe esa es una interpretación mía. Bueno, acá una amiga de la casa, que es Graciela Mater, te pregunta, ¿cómo puede ser, que el 2... ¿Cómo? Un saludo grande a Graciela, compañera también de la Comisión de Reforma. ¿Cómo puede ser, el 2J una acción laboral ordinaria si está limitada a lo que sucedió en la comisión médica y no podríamos acumular 2 acciones o 2 accidentes como ocurriría antes de la adhesión? A ver, el 2J primero es un híbrido, porque yo lo contaba en la exposición. La verdad que no reviste las características propias de una revisión, como es poder determinar una crítica concreta y razonada de lo que ocurrió en la etapa anterior, eso para poder atender a una revisión. Pero, por lo que señala la Corte, y por lo que como decían de Marchetti, por el carácter que le da a la revisión, esta acción laboral, esta revisión que se produce por medio de una acción laboral ordinaria, quedaría acotada a ese trámite. Entonces, si ante la comisión médica no ha acumulado acciones, tampoco podría hacerlo a través del 2J. No sé si se entendió. Si Graciela estaba preguntando otra cosa. ¿Puedo hacer un comentario, Iván? Sí, Graciela, por favor. La pregunta era con un argumento para descalificar el fallo Marchetti. Porque de los diversos votos encuentro un montón de chicanas. Uno de ellos, el fundamental, es que tenemos laboral ordinaria plena, como si no existiera el 2J, y no es una acción laboral ordinaria, porque yo acumular un despido con un accidente, como lo hice toda la vida,
o 2 accidentes de 2 fechas distintos, como tengo en trámite varios expedientes. Pero esto es un híbrido. O sea, es una crítica al fallo Marchetti, esto que estoy preguntando. Asimismo, argumentos de los distintos votos. Sí, Daniel. Sí, yo digo, yo no estaría tan seguro que no se podría, por ejemplo, acumular un despido a un accidente. En la medida que se haya cumplido con el trámite con la comisión médica, que se tenga, por ejemplo, el acto administrativo, iría lo que sería 2J propiamente dicho respecto a lo que pasó en la comisión médica y el despido acumulado todo en la misma acción laboral. Porque en definitiva el procedimiento laboral permite la acumulación de acciones. Claro. No sé si... Bueno, a eso iba. Por eso sí, yo no sí, sé. Pero de ese punto de vista, sí, yo entendí otra cosa, por eso. Sí, se funda el fallo en diversos argumentos que son falaces. Ese me pareció uno. Otro tal fundamental. Perdimos la voz, me parece. Sí, pero solo, para que le volvemos solo, porque justo estaba... Hola. A ver, ahí está, Graciela. ¿Se escucha? Perdón, sí, fue raro. Ahora, ese era uno de los argumentos, y el otro es otro argumento falaz del fallo para justificar, para llegar a esa solución, es que se basa en cuestiones económicas más que jurídicas, porque en uno de los votos dice, bueno, ya que están armadas las comisiones y tienen esos técnicos y los médicos, ¿para qué vamos a gastar en la provincia? Eso no es un argumento de constitucionalidad de un sistema. Y el otro argumento falaz que introduce la doctora Kogan es hacer referencia a que no es la primera vez que existen procedimientos previos, por ejemplo, el decreto 1005 del año 49, porque eran procedimientos voluntarios, pero eso no lo dice. Son argumentos falaces para llegar a la constitucionalidad de la adhesión, es mi opinión. No, por eso dije, no veníamos a discutir, pero lo podemos hacer. No, la idea no era discutir Marchetti, sino las consecuencias procesales. Es verdad, yo lo dije mientras hablaba, que la doctora Kogan presenta esa etapa administrativa previa que en definitiva hace al principio protectorio que emana el 14 bis, porque permite que en un tiempo muy corto el trabajador pueda recibir una respuesta indemnizatoria a su contingencia. Que es esto un poco que lo que decís vos también, ¿no? Está en el argumento de Kogan eso, pero bueno, eso es un argumento si estamos analizando el fallo. Excelente el intercambio. Bueno, acá también tengo otra pregunta de otro amigo de la casa, del doctor Walter González. Si en el proceso de comisiones médicas, ante su silencio, antes de pasar a la justicia, es necesario presentar un pronto despacho conforme al procedimiento administrativo. Bueno, eso es lo que yo decía. Si yo voy al artículo 3 de la ley 27.348, me habla de plazo perentorio. El plazo perentorio no exige la necesidad de un pronto despacho, como sí lo hace la ley 12.008 de carácter del procedimiento contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, donde se le exige el pronto despacho y si en el plazo de 10 días, establece la ley 12.008, la administración no se expresase, entonces ahí se toma como que hay un silencio en la administración y habilita el paso a la justicia. Es decir, que el administrado puede acceder directamente a la justicia. En el trámite de la ley 27.348, y justamente en este carácter que se le quiso dar a la ley 27.348 para justificar de alguna manera que el paso por comisiones médicas no implicaba una restricción al acceso a la justicia, y que no se afectaba a la tutela judicial, el artículo 3 de la ley 27.348 está un poco acorde a ese sistema y pone este plazo perentorio. Quiere decir que si se cumplen los 60 días, no habría ninguna exigencia para pasar directamente a la justicia con el solo hecho de que se han transcurrido 60 días. Por eso antes explicábamos lo importante de saber contar esos 60 días, no sea cosa que algún tribunal diga, no, mira, a usted no se le cumplió el plazo, tiene que volver a la comisión médica. Distinto es el caso que yo contaba Cabrera, del Tribunal de Trabajo 3, y ese fue un caso que me tocó a mí como abogado, así que puedo contarlo con más detalle. Yo siendo abogado había transcurrido la comisión médica, tuve dictamen médico, había planteado una revocatoria, me hicieron lugar a la revocatoria, pero después no me fijaban la vista médica. Entonces, como yo consideré que estaba cumplido el plazo, me fui a la justicia. Cuando llego a la justicia,
el Tribunal de Trabajo 3 siempre estuvo por la constitucionalidad. Ahí se resuelve que en realidad no había terminado el proceso ante la comisión médica y que yo nunca había interpuesto el pronto despacho como marcaba la doctrina de la Corte. Entonces lo que hicieron ahí, me aplicaron la 12.008 a un procedimiento en el cual, como recién dije, parecería que no sería aplicable. Porque si yo voy estrictamente a la ley 27.348, el plazo es perentorio. Se cumplió el plazo y ya está. Finiquitó, es como una división. Se cumple y pasamos a la próxima etapa. Está la opción, como no es obligatorio concurrir a la justicia, si el trabajador puede optar por continuar, puede quedarse en la comisión médica. Pero aun cuando se quedase en la comisión médica, como el plazo era perentorio, no es que tiene que irse al otro día. Puede irse en cualquier momento a la comisión médica. Bueno, eso fue lo que sostuve en Cabrera y el tribunal en ese momento no me dio la razón. Bueno, sin ánimo de ser repetitivo, pero me gustaría que todos los que han preguntado puedan evacuar sus dudas. Acá Dayana Marmor, si lo estoy leyendo bien, pregunta si sigue vigente la posibilidad de interponer la demanda ordinaria, si una vez finalizado el plazo a las comisiones médicas, o si sí o sí hay que interponer recurso de apelación en la Comisión Médica Central luego de acceder a los tribunales como en Capital Federal. Bueno, por ahí no me expliqué demasiado bien. Lo que decía era que el 2J dice que en los casos establece que cuándo va a intervenir el 2J. En la revisión de los casos del artículo segundo párrafo de la ley 27.348. El artículo segundo párrafo de la ley 27.348 es aquel que le da la opción al trabajador de o recurrir a la Comisión Médica Central o recurrir mediante un recurso de apelación en relación a la justicia del fuero. Lo que hace el 2J es, lo único que hace es cambia una figura por la otra, o mejor dicho, una herramienta procesal por la otra. Me saca el recurso de apelación y me pone a la acción laboral ordinaria. Pero esa opción de ir a Comisión Médica Central o ir a la justicia sigue estando a decisión y facultativa para el trabajador o el derecho habiente, porque así lo dispone el artículo 2 de la ley 27.348. No Perfecto. sé si quedó claro. No, excelente, excelente. Sí, yo algunas cosas por eso las voy repitiendo porque quiero que cada uno de los colegas... Quiero que, por ejemplo, esta también ya la habías por ahí uno contestado. no resultó claro en la exposición y es bueno refrescarlo. No, pero está excelente, pero hay algunas preguntas que son más antiguas y no sé, viste, trato de que todos los colegas que sean... Claro, sí, viste, yo creo que es la ansiedad, pero del querer saber, pero está bueno. Ahí está, la contestaste, si se puede considerar, Matías Riseto, si se puede considerarse suspensivo del plazo del trámite de comisión médica la situación habitual que está presente cuando se pide estudios complementarios al trabajador para dilucidar respecto a su afección y eventual minusvalía. Perdón, no salió cortada la pregunta. Si se puede considerar suspensivo el plazo de trámite mientras se encuentra en la comisión médica, que habías dicho que sí, que era suspensivo. El trámite ante la comisión médica interrumpe la prescripción, no sé si esa era la pregunta. Perdón, no, la pregunta me refería exactamente a lo siguiente. La comisión médica a veces suspende el plazo hasta tanto se realicen los estudios complementarios, ¿está? El tema es, para realizar los estudios complementarios muchas veces quedo al arbitrio de la RT, porque ella es la que me va a fijar el turno, me va a fijar los medios para que vaya el trabajador. Toda esa suspensión, ¿es legal o continúa corriendo el plazo? Bueno, a ver. A ver, me salió reiniciar. Para Daniel, sí, pues se corta, no sé por qué se abre solo, se corta, se cierra. Porque habló, sí, pero no sé por qué se cortó cuando estaba terminando de decirlo. Yo decía, puede ser, esto de internet a veces pasa, esto de los medios. Es rarísimo. Pasó lo mismo con Susana. Para contestarle la pregunta, si bien esto ya sería trámite de la comisión médica, que nos excede un poco la charla, la verdad que yo no conozco el caso de comisión médica que haya suspendido plazos por la realización de estudios. Porque de hecho, para suspender plazo por 30 días la comisión médica tiene que ser por causa fundada y esa causa tiene que estar motivada en la investigación del accidente o la enfermedad profesional. No en ninguna otra causa puede fundarlo la comisión médica. Con lo cual, no debería suspender este plazo de 60 días la comisión médica para la realización de estudios ordinarios y complementarios
que puede entender el médico, la comisión médica, que son necesarios para poder emitir su dictamen. Bueno, perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, tenemos a Adriana Beatriz Iraola, dice, ¿se puede considerar agotada la vía administrativa con resolución de cierre y archivo del expediente por considerar eximida de pago a la ART por rescisión de contrato? A ver, para considerar terminado, la comisión médica tiene que emitir un acto administrativo, que es el dictamen que establece, que dicta, perdón, el titular del servicio de homologación. Lo que ponga en ese dictamen será cuestión de lo que pasó en el trámite de la comisión médica, pero con ese acto administrativo va a cumplir con el requisito del 2J para poder acceder a la justicia y considerar finalizado el trámite ante la comisión médica jurisdiccional. Ese acto administrativo, como decíamos antes, le tiene que ser comunicado y con la exigencia del 2J se le tiene que ser transcrito el 2J, que como les decía, y como por lo menos me comentaron un par de colegas, desde febrero de 2020 ya lo está haciendo la comisión médica. Perfecto. Bueno, acá Ezequiel Barba, también creo que en otra pregunta. En algunos casos dice, me pasa lo siguiente, llega el rechazo de la ART, se inicia el expediente administrativo por rechazo en la comisión médica. Notificada la ART, se acepta el siniestro, se resuelve el archivo del expediente administrativo porque el siniestro fue aceptado. ¿Se debe iniciar otro expediente administrativo por determinación de incapacidad? Quizá esa pregunta la puede responder mejor Agustín, que está más una cuestión son de... temas, claro, son temas de comisión médica, más que nada eso. Son temas propios de comisión médica. No sé si Agustín... Sí, tengan en cuenta que la divergencia o la determinación de la incapacidad depende del alta. Es decir, los trámites que uno puede realizar dependen de lo que contenga el alta. Si el alta contiene con secuelas incapacitantes, la ART tiene 20 días hábiles para iniciar el trámite por determinación de la incapacidad, y si no, el trabajador a partir del día 21 puede iniciar el trámite por divergencia. Si el alta no contiene secuelas incapacitantes, a partir del día 21 uno puede iniciar el trámite por divergencia de determinación de la incapacidad. Pero todo va a estar llevado al alta, ¿sí? También puede pasar que sucede mucho que el alta contenga otras perlitas, pero no vienen al caso ni al objeto de la charla. Bien, bueno, Mario González Gesaines pregunta, ¿cuál es el cálculo de IBM que están aplicando los tribunales de provincia? ¿El de la ley 27348 o el del decreto 669 del 19? Yo te puedo decir el caso de mi tribunal porque esas son cuestiones que ya las tenemos resueltas. En el caso nuestro, respecto del decreto 669 del año 19, resolvimos primero que el decreto no era aplicable a casos anteriores a la ley, a que sea aplicable la ley 27.348. Entonces, en esos casos, de hecho, tampoco aplicamos el IBM de la 27.348, se aplica el IBM que está en la ley 24.557. Y en los casos posteriores a la ley 27.348, nosotros decretamos la inconstitucionalidad del decreto, por lo tanto, se aplica el IBM determinado en la ley 27.348, que son los salarios actualizados por RIPTE, y luego se le aplica el promedio de las tasas activas del Banco Nación, del Banco Nación. Perfecto, clarísimo. Tengo acá, bueno, también ya Nito había preguntado, que es Nito también amigo de la casa, y pregunta nuevamente, ¿qué opinión merece la doctrina que sostiene que la caducidad del 2J, que siendo norma de fondo y local, modifica y perturba, en perjuicio del trabajador, el plazo de prescripción del derecho de fondo que reglamenta? Se sostiene en doctrina, bueno, el caso es que... Hay muchos escritos sobre eso, mucho no puedo ampliar porque no serán casos que seguramente a partir de ahora van a empezar a transitar por el tribunal. Bien. Así que lamentablemente Nito no puedo ampliar demasiado sobre eso, pero se sostiene que el plazo de caducidad de acción que tienen estos 90 días hábiles judiciales sería inconstitucional frente al plazo de prescripción de la acción, porque va en perjuicio de los derechos del trabajador y del principio protectorio. Básicamente, si no leí mal algún artículo de doctrina, empieza a ir por ese lado, y es la famosa lucha de doctrina versus prescripción. El doctor Formaro tiene bastante escrito sobre esto. Ahí justo me mencionaba Juan sobre eso. Bueno, acá Mauricio Cesaretti pregunta, dice,
En el caso de enfermedad profesional no listada, no me quedó claro si actualmente hay que pasar por Comisión Médica Central con anterioridad a interponer demanda judicial en los términos del artículo 2J, del artículo del 2J. No, porque el artículo 2J permite al trabajador que en aquellos casos en que es obligatorio el recurso ante Comisión Médica Central, pueda el trabajador obviar ir a la Comisión Médica Central y acudir directamente a la justicia mediante la interposición de la demanda laboral ordinaria. De hecho, cuando el 2J lo dice, al principio, recuerdo que con el doctor Lantela nos preguntábamos a ver qué quería decir con eso, y terminamos concluyendo que para el caso que más se aplica es para los casos de las enfermedades no listadas, por todo el procedimiento que tiene la enfermedad no listada, ¿no? Bueno. Y por lo que estaba antes de quién es el encargado de determinar la profesionalidad de la enfermedad en el caso de las no listadas. Bueno, acá tenemos algunos, vamos a tratar de desglosarlo un poquito, pero bueno, Leonardo Castro pregunta si el plazo de caducidad del 2J está corriendo o está suspendido. Por el actual asueto. Bueno, la Corte en la resolución, si no me equivoco, es la 1320, o la 1820, dispone que todos los días de este asueto, que por ahora se prorrogó hasta el 7 de junio, deben ser considerados inhábiles. Y el 2J dice que el plazo de caducidad de la acción es por 90 días hábiles judiciales. En primer término, si ya estamos en días inhábiles judiciales y el 2J dice que corre por días hábiles, me parece que ahí está perfectamente aclarada la situación. Si quieren a mayor abundamiento, la resolución 480 dice que no corren los plazos de caducidad de las acciones, y después surge la resolución 2220 que aclara la 480 y dice que esa suspensión del plazo de caducidad es al solo efecto del derecho público local. Yo se lo decía al principio cuando hablaba de Marchetti, de que era incorporar al derecho público local, dice la Corte, una normativa provincial, una normativa nacional, incorporarla al derecho público local. Si la propia Corte está reconociendo que todo lo que en materia de accidente y enfermedades profesionales ejerce el derecho público local a través de las comisiones médicas jurisdiccionales, entonces la resolución 480, en ese esquema que está planteando la Corte, también estaría suspendiendo el plazo de caducidad de la acción que contiene el 2J. Bien. Bueno, acá tengo un comentario con varias preguntas, pero bueno, me parece que lo podemos ir desglosando. Bueno, que una contingencia, preguntan, acaecida durante la vigencia de la ley 24557, por ejemplo, bueno, ponen ejemplo fallecimiento en el año 2016, rechazado por la RT, y posteriormente reconocido su carácter laboral por la Comisión Médica, durante la vigencia de la ley 27348, pregunta, ¿qué tipo de interés se aplica en dicha contingencia? ¿Desde qué fecha? ¿Y qué piso mínimo? Pero bueno, quizás son preguntas más para Agustín, no sé si las querés comentar. Igualmente, a ver, hay muchas cosas que habría que ver propiamente del caso. Ahí claro. Habría que ver, o sea, a partir de cuándo se considera el plazo, o sea, el hecho de si fue un accidente, si es una enfermedad profesional, desde cuándo se considera la toma de conocimiento, de cuándo fue el accidente, y qué ley estaría vigente en uno o en otro caso, ¿no? Es decir, la 24.557 o la 27.348. Y a partir de eso, de ahí serán los intereses que jueguen. Depende de la ley aplicada. Bien, sí, después tengo así varios comentarios, pero son más para taller, pues son casos más bien tirando puntuales. A ver... Pasar en reuniones de instituto, se hacen estas preguntas. Claro, es quizás para hacerlas más en un taller. Por ejemplo, bueno, acá está bien, yo le agradezco acá Alfredo Cervoni, tengo también, ¿quién más estaba preguntando? Que me parece Fernando Pacífico, que son, y justo esta persona también, Mario González, que hacen esos planteos y están buenos, pero quizá habría que, como dice Daniel, analizarlo en el caso concreto. Me parece que obedecen a un caso que deben tener y quizás es más fácil contextualizarlo y trabajarlo. Me parece que a lo que es los fines de la charla, la mayoría de las cuestiones fueron contestadas. No sé si hay alguna otra pregunta puntual, si no ya hacemos un cierre y los vamos liberando.
Iván, voy a ampliar que si realmente hay interés en charlar sobre casos prácticos, que van a ser muchos y muy variados, podemos organizar una mesa redonda para charlar puntualmente de eso. Creo que la mayoría de las preguntas que estuve viendo apuntaban a casos concretos, a situaciones individuales, y realmente nos suma a todos. Si hay interés, coméntenoslo y lo podemos organizar. Claro, por ejemplo acá, bueno, Mario González Gesaines la simplificó y preguntó, dice, si por alguna razón la comisión médica no admite mi trámite, si por ejemplo, por considerar equivocadamente que hay cosa juzgada, ¿cómo acredito el paso por comisiones médicas si no hay acto de clausura? Eso más bien para vos, Agustín. Ahí igualmente te digo, bueno, contesta Agustín. No, Ahí lo que tendría que plantear, lo primero que tendría que plantear cuando vaya a la justicia es que no puedo pasar por las comisiones médicas porque la comisión médica no le está admitiendo el trámite. De hecho, hubo un caso en Lanús, que Lanús estaba por la constitucionalidad, no recuerdo por qué motivo no la admitían, no Lanús, en Avellaneda, no la admitían el trámite al trabajador y el Tribunal de Trabajo, creo que fue el número 3 de Avellaneda, le admitió el juicio sin necesidad de pasar por la comisión médica, porque no puede obligarse, va en contra del principio protectorio, en contra del artículo 15 de la Constitución de la provincia, impedirle al trabajador por una cuestión formal o lo que fuera, que la comisión médica no admite el trámite, no reclamar su derecho. Sí, tengamos en cuenta, lo único que voy a añadir es que la prueba del hecho negativo es extremadamente complicada. Es decir, el probar que no te lo admitieron es súper dificultoso. Hay que agudizar el ingenio para ver cómo podemos tener alguna herramienta. Acá creo que se había librado un oficio de la comisión médica, y no me acuerdo qué contestó y el tribunal terminó admitiendo la acción. Claro, tener, digamos, el comprobante material de que no me permitieron, digamos, la comisión médica no brinda nada. Tal vez el tribunal después realmente le puso entusiasmo a la acción y hizo los trámites investigativos que corresponden. Sería como una suerte de medida preliminar, ¿verdad? Igualmente, Iván, si querés este caso particular de Avellaneda, yo te lo averiguo, después te lo paso y se lo puedes pasar al colega para que lo vea. Perfecto, sí, acá estamos bastante, me están mandando bastantes mensajes en privado para poder hacer un taller de casos prácticos, así que le vamos a dar forma y lo vamos a estar publicando ahora en breve para también un poco no extenderlo tanto. Ya la verdad que recontra agradecido a vos, Daniel, de que te estás brindando y salimos el sábado nomás a tu búsqueda y estuviste ahí para respondernos, así que bueno, y excelente, yo creo que hablo en nombre de todos, de que fue muy claro, al igual que los aportes de Agustín. Yo creo que uno sale de este tipo de jornadas y reuniones con más ganas de estudiar, y saber más, lo cual es un poco la idea, y seguir trabajando, y bueno, como diría el amigo Daniel Juliano, que ha sido nombrado ya en la charla, de subir un poco la vara y de que todos tengamos más herramientas para poder trabajar, ¿sí? Desde ya invitarlos a participar del instituto, ya sea activamente o en las charlas. Recordarles que el 10 de junio a las 5 de la tarde tenemos la charla con el doctor Ricardo Cornaglia, que va a hablar de créditos laborales, con lo cual va a estar muy buena, es abierta como esto, están todos invitados, lo pueden difundir, ya van a salir. Y volviendo a lo de que acá nos atañe, agradecerte de corazón, Daniel. A Agustín lo veo seguido, lo puedo agradecer bastante personalmente, pero a vos, la verdad es que muy agradecido, siempre predispuesto, muy claro y sobre todo muy generoso, ¿sí? Muy generoso con tus conocimientos y con tu tiempo, que sé que es complicado a veces salir de un día para otro a dar una charla. Gracias a vos por la invitación, Iván. Un placer.